Hola, soy Roberto, el profe admin, y esto es Economía de Paul Samuelson y William Nordhaus, capítulo 3. El capítulo 3, Samuelson nos habla de la tabla de demanda, tabla de oferta y el equilibrio que existe entre la oferta y la demanda. Recordaremos que desde el capítulo 2 ya estábamos comentando, ¿cierto?, que las fuerzas de oferta y demanda, ¿cierto? La demanda, por un lado, es la intención de adquirir un bien a un determinado precio, y la oferta, la intención de vender o transar un determinado bien a un determinado precio, o una cantidad de un determinado bien a un determinado precio, ¿cierto?, son influidas por, lo acabo de decir, el precio, ¿ya? Entonces, dentro de esta idea, hoy día vamos a modelar un poquito más de manera matemática y gráfica, ¿cierto?, para que podamos entender cómo estas fuerzas se tensionan y al mismo tiempo también a qué se le llama el punto de equilibrio o el equilibrio de mercado. Elementos básicos de la oferta y la demanda. La teoría de oferta y demanda muestra que las preferencias de los consumidores determinan sus demandas de mercancías, mientras que los costos de la empresa son el fundamento de la oferta. Por una parte, entonces, tenemos que dilucidar, ¿cierto?, y entender que la demanda es la intención de adquirir un bien y por ende tiene que ver con las preferencias o gustos, ¿cierto?, o ideas de los consumidores, y por otro lado, los costos de producción, los costos de elaboración de un bien van a estar directamente relacionados con la oferta que va a ser capaz de entregar una empresa o un individuo. La tabla de demanda. Recordemos que la demanda entonces es la intención de ir a adquirir un bien a un determinado precio y por ende Samuelson nos dice la cantidad de compra de un bien depende de su precio. Mientras el precio sea mayor, ¿cierto?, o menor, vamos a tener una mayor o menor, ¿cierto?, demanda de este bien que vamos a ver ahora. Si el precio P sube, va a haber una menor cantidad demandada. Es decir, cuando los precios son más altos, hay menos intención de adquirir o comprar ese determinado bien. Ahora bien, al contrario, cuando el precio baja, la cantidad de la intención de ir a adquirir ese bien, o sea, la demanda, la cantidad demandada, va a ser mayor. Cantidad, ¿cierto?, la vamos a representar con la letra Q, y QD, ¿cierto?, va a significar cantidad demandada. Pero aquí Samuelson nos hace un pequeño stop y nos dice esto siempre y cuando todo lo demás permanezca constante. En economía, generalmente se estudia a través del ceteris paribus, un término, ¿cierto?, que significa que todo lo demás se mantiene constante. Estamos pensando que en la realidad las fuerzas de la oferta y la demanda son influidas por un montón de factores, situaciones, clima, no sé, gustos, preferencias, etc. Pero aquí solamente estamos estudiando la idea de que a mayor precio, ¿cierto?, la demanda cae y a menor precio la demanda sube. Y en ese caso entonces partimos con un ejemplo. Y Samuelson nos trae una tabla de demanda de las hojuelas de maíz. En la primera columna tenemos las letras de la A hasta la E. Después tenemos una lista de la siguiente columna con los precios expresados en dólares por cada caja de hojuelas de maíz. Y en la siguiente columna, donde está el número 2, tenemos la cantidad demandada expresado en millones de cajas por año. En el caso A tenemos 5 dólares como precio de caja y al año se venden 9 millones de cajas, ¿ya? Y así, 4, 10, ¿cierto? Cuando el precio es 3, la cantidad demandada es 12. Cuando el precio es 2, si vamos viendo, va bajando, ¿cierto? Y a medida que baja el precio, la cantidad demandada va subiendo, ¿ya? Hasta que llegamos al precio de $1 cuando la demanda aumenta, ¿cierto?, a 20 millones de cajas anuales. ¿Qué hacemos? Tomamos esa tabla y la traspasamos a un gráfico. ¿Cómo lo hacemos? Les muestro en el siguiente video. Adelante. La lista de precios de un determinado bien con la cantidad demandada en la siguiente columna. Hay una combinación que ya nos va mostrando cómo la demanda va a ir disminuyendo a medida que el precio va a ir aumentando. Estos mismos datos los traspasamos a un gráfico, el punto A, B, C, D y E, los dejamos marcados, los unimos y nos da, ¿cierto?, una curva descendente llamada la curva de demanda. Bien, ahí vimos entonces cómo Samuelson, ¿cierto?, lleva desde esta tabla estos datos a este gráfico. ¿Qué hay detrás de la curva de demanda o qué fuerzas influyen, qué factores influyen en que se mueva esta curva? Más allá del precio. El precio solamente va a hacer que la demanda suba o baje, pero hay otros factores que pueden hacer que el precio, permaneciendo tal como está, la demanda suba o baje. Algunos de esas fuerzas que pueden influir lo que sería el desplazamiento de la curva de demanda son la renta media de los consumidores, es decir, si los salarios suben o bajan, vamos a ser capaces o vamos a tener la intención de adquirir un bien en mayor o menor cantidad, a un precio que ya está dado, ¿cierto? Las dimensiones del mercado, el precio de los afines, de los productos o bienes afines o sustitutos, ¿ya? Si podemos reemplazar un producto que está muy caro por otro que me satisfaga las mismas necesidades, ¿cierto?, también voy a hacer que caiga la demanda de aquel producto que está un poco más elevado su precio. Gustos o preferencias,
¿ya? Y hay otros elementos especiales. Por ejemplo, cuando llueve, nos dice Samuelson, aumenta la demanda de paraguas. Claro, todos queremos evitar la lluvia, evitar mojarnos, y por ende es más probable, ¿cierto?, que se venda un paraguas independiente de si el precio del paraguas bajó o subió, ¿cierto?, en ese momento determinado. Entonces, factores que afectan la curva de la demanda nos da 5 ejemplos Samuelson en su libro, ¿ya? Uno era el ingreso promedio, ¿cierto?, las rentas. A medida que el ingreso aumenta, la gente compra más automóviles, ¿ya? Estamos llevando todo esto al mercado del automóvil. Independiente que el automóvil se mantenga en su precio, si todos los sueldos de una sociedad, los ingresos aumentan, va a haber más gente capaz o con la intención de comprar ese vehículo, ¿cierto?, que está a un determinado precio, por ende la demanda sube, sin que haya una variación en el precio. La población, el tamaño del mercado, decíamos, ¿cierto? El aumento de la población va a aumentar la compra de los automóviles. O sea, mientras más población haya, trae consigo un aumento de la demanda, ¿cierto?, de determinados elementos o bienes. Los precios de los bienes relacionados o sustitutos, como dijimos, ¿cierto? Una reducción de los precios de gasolina, en este caso es un bien más que sustituto complementario, ¿cierto? El tener un vehículo nos lleva a tener que comprar combustible. Si el precio del combustible cae, también va a ser más atractivo, ¿cierto?, el comprar un vehículo, ¿ya? Porque el combustible va a estar más económico. Los gustos. Tener un automóvil es un símbolo de estatus y eso por ende nos lleva a un gusto, una preferencia, ¿cierto?, socioemocional, podríamos decir, que va a afectar la demanda de este determinado bien. Y otras influencias especiales. Entre las influencias especiales se encuentran la existencia de otros tipos de transporte, la seguridad de automóviles, las expectativas sobre los futuros incrementos de precio y otras cosas que también pueden determinar, ¿cierto?, que independiente de que el precio se mantenga, pueda aumentar o disminuir nuestra demanda, nuestra intención de ir a adquirir ese bien. Esto va a hacer, ¿cierto?, que se desplace, como podemos ver aquí, esta curva de demanda, ¿cierto? Como podemos ver, voy a buscar aquí un puntero, ¿cierto? Como podemos ver aquí, partimos de una curva de demanda que es descendente, como ya lo vimos en el video, ¿cierto? Pero después, al mismo precio, vamos a tomar un precio de referencia, el 10. ¿Ya? Supongamos que cuando el precio de este determinado bien es 10, la demanda es 8, ¿cierto? Si el precio 10 se mantiene, pero hay, digamos, un aumento de los salarios, ahora la demanda, ¿cierto?, va a ser de 8, puede cambiar a 12, ¿ya? O sea, la demanda aumentó sin que el precio aumentara. Y eso hace que se desplace esta curva de demanda, ¿ya?, que es lo que estamos viendo gráficamente acá. El aumento de la demanda de autos producto del aumento de la renta media. Es justamente lo que estamos hablando. Suben los salarios, la gente está más dispuesta a adquirir un vehículo, ¿cierto? Y eso va a hacer que se desplace la curva de demanda. Ahora tenemos la tabla de oferta, por otro lado, ¿cierto? La tabla o la curva de oferta de un bien es la relación entre el precio, P, y la cantidad, Q de nuevo, ¿cierto?, que los productores están dispuestos a producir y vender. Ahora, como ya lo dijimos, si bien la demanda tiene un efecto contrario al precio, o sea, el precio sube, la demanda baja, el precio baja, la demanda sube, en el caso de la oferta está directamente relacionada con el precio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el atractivo del oferente, ¿cierto? Mientras el precio sea mayor, más unidades voy a estar dispuesto a vender. Entonces, en la curva de oferta, en este caso, cuando el precio sube, la cantidad también es mayor, sube la cantidad, ¿cierto?, QS o QO, ¿ya? Supply o curva de oferta. Cuando el precio de un bien baja, es menos atractivo para el oferente, para el vendedor, y por ende estoy dispuesto a vender menos unidades a un determinado precio, ¿ya? Sí. Y acá tenemos entonces el mismo ejemplo de las hojuelas de maíz que vimos con la curva de demanda, pero ahora con la curva de oferta. Tenemos precios A, B, C, D, E, ¿ya?, que van del 5 al 1 nuevamente, ¿cierto? Y en una versión contraria, ¿cierto?, a lo que era la demanda, vemos cómo la oferta va a disminuir a medida que disminuye el precio, ¿ya? Y eso también lo tomamos y lo graficamos, ¿cierto?, como vamos a ver en el siguiente video. Ahora bien, tenemos los datos de la oferta. La oferta, al contrario de la demanda, va a aumentar a medida que aumenten los precios. La llevamos al gráfico, el punto A, B, C, D y E, los unimos y nos da una curva ascendente, que sería la curva de oferta. Bien, ya vimos, ¿cierto?, cómo traspasamos esta información, ¿cierto?, desde la tabla al gráfico, ¿ya? Ahora, en el video tenemos un dato extra, porque la curva la estamos haciendo ambas, oferta y demanda, sobre la misma estructura gráfica, sobre el mismo plano cartesiano, y por ende se superpone, ¿cierto?, una con la otra, ¿ya? Ahora,
¿qué factores pueden afectar la curva de oferta? Como vimos que afectaban algunos factores la curva de demanda y la desplazaban, ¿cierto? ¿Qué factores pueden desplazar la curva en este caso de oferta? Por ejemplo, tecnología. La fabricación con técnicas computarizadas reduce los costos de producción y eleva la oferta. Supongamos que yo tengo una fábrica, descubro un computador, una técnica nueva para producir el mismo bien, pero lo hago más rápido y en mayores cantidades. Voy a ser capaz de quizás mantener los precios, ¿cierto? Pero tener una mayor oferta de productos. El precio de los insumos, una reducción del salario que se paga a los trabajadores automotrices reduce los costos de producción y eleva la oferta. ¿Ya? Siempre que los costos sean más bajos, la oferta va a poder aumentar. Precios de los bienes relacionados, si bajan los precios de los camiones, la oferta de automóviles aumenta. Política gubernamental, la eliminación de las cuotas y los aranceles sobre automóviles importados eleva la oferta de automóviles, o sea, va a ser más económico, más barato también comprarse un vehículo. Influencias especiales, el comercio electrónico permite a los consumidores comparar más fácilmente los precios de los diferentes distribuidores y saca del negocio a los vendedores con costos elevados. O sea, aquí funciona esa mano invisible que hemos nombrado algunas veces, ¿cierto? Donde la oferta y la demanda a través del precio, ¿cierto? Van a ir generando esa competencia entre diferentes oferentes. Entonces vamos a ver el ejemplo. Ahora estamos viendo acá cómo se mueve, ¿cierto? La curva de oferta, también de los automóviles. Sabemos que la curva de oferta es ascendente, ya que la cantidad que tenemos por acá abajo, ¿cierto? La Q, va a ir aumentando a medida que aumente también el precio, por eso es una curva ascendente, pero aquí se desplaza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podríamos decir, como lo vimos antes, cuando el precio es 10, en la primera curva, ¿cierto? De oferta, cuando el precio es 10, quizás estamos dispuestos a, los oferentes están dispuestos a comercializar 14 unidades, ¿ya? Pero si logro mantener el precio pero entregar más oferta, eso va a hacer que se desplace esta curva, como vemos en la imagen, hacia la derecha, ¿ya? Por ejemplo, que el mismo precio de 10 fui capaz de producir más y ahora soy capaz de ofrecer 17 bienes, ¿cierto? Una cantidad de 17 al mismo precio, ¿ya? Aumenté entre 14, ¿cierto? Y 17. Sube el precio de los automóviles, aumenta la oferta, pero no varía la curva, ¿ya? Eso es lo primero que les quería explicar. ¿Qué quiere decir eso? La curva pura, ¿cierto? Que estamos viendo aquí, la O, ¿cierto? Ascendente, está mostrándonos cómo va variando la cantidad ofertada a medida que varía el precio, ¿cierto? Y su relación es que a medida que sube, la cantidad ofertada también sube. Pero esto no va a mover, no va a desplazar la curva, ¿cierto? Si cambia otro elemento, esta curva va a variar o desplazarse. Por ejemplo, bajan los costos de producción y aumenta la oferta al mismo precio. Eso es lo que le está explicando. Yo mantengo un precio, pero soy capaz de tener más oferta. Eso desplaza la curva de oferta, ¿cierto? Hacia la derecha en este caso. Y partimos con el tercer elemento, ¿cierto? Demanda, oferta y ahora el equilibrio de mercado, ¿ya? El precio, P y cantidad, Q, equilibran las fuerzas de oferta y demanda, nos dice Samuelson. El precio al cual la cantidad demandada, ¿cierto? Y ofertada es igual. O sea, el equilibrio de mercado es cuando un determinado precio nos entrega la misma cantidad de oferta y demanda, ¿ya? Aquí tenemos el caso de las hojuelas de maíz, pero trajimos la tabla, entonces Samuelson nos presenta la tabla tanto de demanda como de oferta, ¿cierto? Con los precios que vimos en los dos ejemplos anteriores, y nos muestra la situación del mercado, ¿ya? Si nos damos cuenta en el caso A y B, ¿cierto? Cuando tenemos más oferta, ¿cierto? Como vemos aquí, en el caso A, al precio $5, ¿cierto? Tenemos una oferta de 18 versus una demanda de 9. O sea, hay 18 millones de cajas de hojuelas de maíz dispuestas a ser vendidas, pero hay solamente 9 millones de cajas, ¿cierto? A intención de compra, o la demanda es solamente de 9 millones de cajas. ¿Qué pasa eso? Crea un excedente, ¿cierto? Un exceso de mercadería para los oferentes, ¿cierto? Y por ende, puede generar una pérdida, ¿cierto? Si estamos hablando de un producto, por ejemplo, perecible, que va a vencer, eso va a generar una pérdida para la empresa y por ende, esta situación va a tener una presión sobre el precio que va a hacer que baje el precio. Como la demanda, ¿cierto? Es tan baja, es la mitad de la oferta, la presión sobre el precio va a obligar a que el precio baje para poder vender mayor cantidad, porque va a aumentar la demanda a medida que el precio baje. ¿Ya? En el caso B lo mismo, también hay una situación de excedente, ¿cierto? El precio 4, bajamos el precio de 5.4, pero todavía no somos capaces de igualar la demanda, ¿ya? Vamos a seguir presionando el precio a la baja, ¿ya? Vamos a saltarnos el C, ¿cierto? Y vamos a pasar al D. Miremos la situación de la opción D, el precio a 2,
dólares, ¿cierto? La caja. Aquí tenemos una mayor cantidad de demanda que de oferta. O sea, hay más gente que está dispuesta a comprar este bien, pero los oferentes no tienen la cantidad necesaria para hacer frente a esta cantidad gigante de demanda, ¿cierto?, que hay sobre este bien. Lo mismo en la situación E, que incluso nos damos cuenta que no hay ningún oferente dispuesto a vender, ¿cierto?, un producto a $1, ¿ya? Quizás porque ni siquiera recuperan sus costos de inversión, sus costos de producción. Entonces, los oferentes, ¿cierto?, la empresa que transa este bien, las hojuelas de maíz, no está dispuesta a vender a $1, ¿ya? Pero sí hay 20 millones de cajas o hay una demanda de 20 millones de cajas, ¿ya? ¿Qué va a pasar en este caso? Tenemos una situación de mercado de escasez, ¿ya? O sea, nos falta bienes para satisfacer las necesidades, ¿cierto?, de las personas. Hay más demanda que oferta, hay más intención de comprar algo que la cantidad de ese producto, ¿cierto? Lo hemos visto en las noticias, hemos visto, ¿cierto?, cuando hay situaciones de crisis económicas, lo vimos con el COVID quizás, que se generan situaciones de escasez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces hay una situación especial que obliga a que la demanda de un bien suba y el precio está económico todavía está barato, digamos, para la situación, ¿cierto?, de demanda que está incrementando y la oferta no es capaz de entregar, ¿cierto?, la cantidad necesaria para cubrir la demanda. ¿Qué va a hacer eso? Que va a obligar al precio a subir. Sin ir más lejos, recordemos algo que yo siempre doy como ejemplo en mis clases. Las mascarillas, ¿cierto?, que usábamos, el tapabocas que usábamos, ¿cierto?, en la mayor parte del mundo durante la pandemia, eh, tuvo una alza significativa, yo creo que en todos los países, pero por lo menos en Chile, ¿cierto? Una alza significativa porque de un segundo a otro teníamos esta situación, parecida a la D. Tenemos 7 cajas de mascarillas, pero ahora hay 15 personas dispuestas a comprar, de un día para otro, porque ahora era obligación usarlas. ¿Qué pasó? Que el precio, ¿cierto?, se fue al alza, ¿cierto? Para buscar el equilibrio. ¿Y cuándo tenemos el equilibrio? En la letra C. Si nos damos cuenta, cuando el precio es 3, hay 12 millones de cajas demandadas y hay 12 millones de cajas ofrecidas, ¿cierto?, en un año. Aquí tenemos un punto de equilibrio, ¿cierto? No va a haber excedente y no va a haber escasez de productos, ¿ya? Y eso lo podemos graficar de la siguiente forma. Ahora veamos bien en el video cómo veníamos construyendo en el ejemplo, cómo llegamos a este gráfico que estamos viendo. Ahora bien, tenemos la curva de oferta y la curva de demanda. Podemos notar que hay un punto en el cual se entrelazan. Hay una intersección. En este punto nos damos cuenta que tanto la oferta y la demanda son 12. ¿Y cuándo es eso? Cuando el precio es 3. Es decir, este es el punto de equilibrio, o el precio de equilibrio. Un precio de 3 va a lograr que la oferta y la demanda sean iguales. Bien, ya vimos entonces en el video cómo los dos gráficos superpuestos, ¿cierto?, nos entregan este punto de intersección que vamos a llamar el punto o precio de equilibrio de mercado. Si nos damos cuenta, lo que está sobre ese precio, ese punto de equilibrio, ¿cierto?, entre la oferta y la demanda, va a ser el excedente, el exceso de bienes que vamos a poder perder y que van a hacer que el precio, en este caso, tienda a bajar. Y lo que está bajo este punto de equilibrio, ¿cierto?, entre la oferta y la demanda, es la escasez. O sea, vamos a quedar eh, los oferentes cortos de productos, ¿cierto?, respecto a la cantidad de productos que la gente está dispuesta a consumir. Ahora tenemos aquí algunos ejemplos, ¿cierto? Como ya vimos cómo se desplazaba la curva de oferta y demanda, ¿cierto? Aquí tenemos algún ejemplo de qué va a pasar eh, si se desplaza, ¿cierto?, la curva ya sea de oferta o demanda. Si la demanda aumenta, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha, ¿cierto? El precio y la cantidad van a tender a subir. Si la demanda disminuye, ¿ya?, si se desplaza hacia la izquierda la curva de demanda, el precio y la cantidad van a tender a bajar, para buscar siempre el equilibrio de mercado. Si la oferta aumenta, ¿cierto?, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, el precio y la cantidad del bien, ¿cierto?, el precio va a bajar, va a ir a la baja, y la cantidad a la alza. Si la oferta disminuye, o sea, si la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, el precio y la cantidad, ¿cierto?, el precio va a tender a subir, pero la cantidad, ¿cierto?, va a disminuir. Lo podemos ver en este gráfico, ¿cierto?, de acá, ¿ya? Tenemos aquí un ejemplo de qué pasa si se desplaza la curva, ¿cierto?, de demanda. En este caso, ¿cierto?, tenemos esta primera curva, ¿cierto?, y se va a desplazar toda la curva a esta segunda curva de demanda, ¿ya? Lo que va a pasar es que el punto de equilibrio que tenemos acá en E, ¿cierto?, la intersección entre las dos curvas también se va a mover, la curva de oferta se mantiene, pero ahora ya no nos topamos en este punto, sino que nos encontramos acá, ¿cierto? La intersección lo que hace, como nos damos cuenta, la cantidad va a subir de 10 a 15,
pero la intersección lo que va a hacer, ¿cierto?, es que se va a mover. ¿Y qué va a provocar que se mueva la intersección? Que el precio pase de este punto, ¿cierto?, y suba para encontrar de nuevo ese equilibrio, ¿ya? Ahora bien, si la curva, por otro lado, de oferta se desplaza hacia la derecha, si sube la oferta de un determinado bien, como hay mayor oferta para evitar el excedente, ¿cierto?, el precio, ¿cierto?, estamos aquí, en este punto E, ¿cierto?, y pasamos al siguiente punto E, se desplaza la oferta, ¿cierto?, desde la oferta 1 a la oferta, ¿cierto?, desplazada. Para poder encontrar este nuevo punto de equilibrio, el precio, ¿cierto?, según la intersección, va a tener que bajar, ¿cierto? La cantidad va a aumentar, pero el precio va a tener que disminuir, ¿ya? Eso explicaría, ¿cierto?, cómo funciona y cómo reaccionan los precios y las cantidades a los desplazamientos de estas curvas de oferta y demanda. Y por último, ¿cierto?, Samuelson, en el capítulo 3, nos entrega un ejemplo de la migración, ¿ya? ¿Qué efectos podría tener en la oferta y demanda laboral, ¿cierto?, respecto al salario que haya migración, ¿ya? En el caso A, lo que nos dice Samuelson es: nuevos migrantes desplazan la curva de oferta de trabajo y descienden los salarios. La curva de oferta, que la tenemos acá, ¿cierto?, la curva de oferta laboral, de oferta de trabajo, ¿cierto?, se mueve hacia la derecha, hay más mano de obra, ¿cierto? Y eso haría que el punto de equilibrio en términos de salario y no precio en este caso, ¿cierto?, para encontrar esa nueva intersección tuviera que bajar, ¿ya? Pero ahora, también Samuelson nos explica que hay estudios que muestran que la migración no baja los salarios, ¿cierto?, y que los migrantes se desplazan a localidades con demanda laboral, o sea, no solamente llegan a buscar trabajo a lugares donde hay una escasez, ¿cierto?, una falta de trabajo, sino que también ellos van a buscar lugares donde haya una alta demanda, ¿cierto?, de trabajadores por parte de las empresas en este caso, ¿ya? Entonces en el punto B nos dice, podemos ver cómo la migración no afectaría el salario, ¿cierto?, sino que más bien el aumento de la población traería un aumento de la demanda también por parte de, eh, de las empresas que requieren contratar más gente, ¿ya? Si nos damos cuenta, en el primero solamente movemos la curva de oferta, pero sin embargo en el segundo se desplaza la curva de demanda, ya que al aumentar la cantidad de población, aumenta la cantidad de demanda o requerimientos de trabajadores de la empresa, ¿cierto? Y nos encontramos con un punto de equilibrio que se mantiene en el mismo salario, ¿cierto?, lo que sería el precio de los gráficos anteriores que hemos visto. Y bien, espero que haya quedado lo más claro posible, ¿cierto? Y como siempre, traigo una pequeña reflexión, ¿cierto?, o alguno de los últimos parajes con los que Samuelson cierra los capítulos, ¿ya? Samuelson nos dice al finalizar el capítulo 3, con esta introducción a la oferta y demanda, puede advertir cómo los deseos de bienes, según se expresan a través de las demandas, interactúan con los costos de los bienes según se refleja en las ofertas. Pero incluso este estudio, ¿cierto?, este primer estudio, servirá como herramienta indispensable para interpretar el mundo económico en el que vive. O sea, nos dice Samuelson, esta es la base de todas las ideas que se van a ir construyendo en materia económica, ¿cierto?, de aquí en adelante. Como podemos ver, no solamente hablamos de bienes y servicios de una empresa hacia los consumidores, hacia los clientes, sino que también lo vimos cómo era el mercado laboral, ¿cierto? Cómo era el mercado laboral y cómo la oferta y la demanda del mercado laboral, en este caso la oferta de fuerza de trabajo, mano de obra, ¿cierto?, y la demanda desde las empresas para contratar personas, y en vez de precio, ¿cierto?, él tomaba como indicador el salario. Entonces tenemos otra forma, ¿cierto?, de evaluar estas mismas fuerzas de oferta y demanda, ¿cierto?, en otros mercados. Así que bien, eso es por hoy, espero que les haya servido este curso. El siguiente capítulo, número 4, ¿cierto?, vamos a estar hablando de oferta y demanda, ¿cierto?, aplicada, porque Samuelson nos comienza a introducir, ¿cierto?, el concepto de elasticidad, ¿ya? Así que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Atentos a mis redes sociales, Instagram, ¿cierto?, YouTube. Nos vemos, que estén bien, saludos, buena semana.